Muy buenos días, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis de Bitcoin. Y bueno, antes de nada, espero que estén fantásticamente bien y sobre todo, importante que hayan empezado la semana lo mejor posible. Y bueno, el caso es que tenemos Bitcoin en 69.586 dólares. La idea que hemos tenido ya una subidita ya que bastante interesante. No nos hemos ido to the moon, pero hemos tenido una subidita interesante. Ayer estábamos en la zona en los 67.400 dólares. La idea que, bueno, una subida de algo más de 2.000 dólares. Y bueno, vamos a ver las diferentes temporalidades porque sí que tenemos algunos cambios. Vamos a ver esos cambios en el gráfico semanal, en el gráfico diario. Y bueno, en el gráfico de 4 horas y el gráfico de 1 hora, como siempre, y la dominación, vamos a ir en combinación un poco con la dominación del USDT, que hace justo lo contrario que hace Bitcoin, que también nos da una pequeña pista, digamos, de cuándo podemos tener ese impulso alcista. Bueno, el caso es que tenemos una serie de confirmaciones empezando desde el gráfico diario hasta el gráfico de 1 hora. Ahora le echaremos un vistazo a ver en qué situación lo tenemos, ya que es un gráfico más cercano. Pero bueno, vamos a ir con la plataforma de TradingView. Los precios que voy a mostrar ahora van a ser de referencia en la plataforma de Binance. Y bueno, tenemos Bitcoin ahora mismo en 69.590 dólares. La idea que, como he comentado, hemos tenido una subida la idea que bastante interesante. Y bueno, aquí lo más importante no es el gráfico, no es este canal que tenemos aquí, que estadísticamente rompe hacia arriba y hablando de aquella manera, aunque no es la palabra que más me gusta. Nos manda básicamente to the moon. En este gráfico semanal, bueno, ya que estamos en este gráfico, pues una zona de resistencia que tenemos sería la zona de los 72.000 dólares. Y bueno, ya el target, si calculamos el target, los targets son target. Hay que tener en cuenta lo que llevo repitiendo, insistiendo muchísimo. Con la dominación del SDT, digamos, en caso de venir a hacer algo así, de romper cumplirse este target, de venirnos a buscar esa zona de los 81.000 dólares, más o menos, que sería el target, como siempre con sus impulsos y retrocesos. Si hace un movimiento así, no esperar que vaya a hacerlo del tirón, como siempre nos vamos a mover con sus impulsos y retrocesos, incluso podemos volver incluso un poquito dentro de este canal que tenemos aquí, pero en la dominación del SDT, de venir a buscar esta zona, estaríamos cargándonos esa zona de soporte histórica que nunca en la historia de la dominación del SDT nos hemos cepillado. O sea que lo que llevo comentando desde hace muchísimo tiempo, una subidita hasta la zona de los 78, 79.000 dólares, 76.000 dólares, podría ser una zona de subida perfectamente lógica debido a ese soporte que tenemos respetado a lo largo del tiempo, esa zona de soporte que tenemos en la dominación del SDT. Pero bueno, aquí tenéis un target que sería más o menos la zona de los 81.000 dólares. Sé que, bueno, en gráfico mensual tenemos un patrón de banderín de continuación alcista, que bueno, no es que lleve dibujado ahí, ya que hace bastante tiempo, sobre todo los suscriptores más antiguos se acordarán de ese banderín, que con sus impulsos y retrocesos hemos continuado dentro de este canal que tenemos, que esto es lo que sería la zona del banderín que tenemos en el gráfico mensual, y lo que dice la estadística es que rompe hacia arriba y nos vendríamos a buscar básicamente incluso superar la zona de los 100.000 dólares. Pero como siempre, voy a tener en cuenta siempre la dominación del USDT. Lo que ha hecho luego nos puede irse a tomar por saco, se puede romper esa zona de soporte. Aquí no hay nada imposible. La idea que sería para enmarcarlo, la primera vez que la dominación del USDT rompió su zona de soporte histórico, pero yo de momento, hasta que nada demuestre lo contrario, la voy a seguir respetando ante un posible retroceso en el precio. Pero bueno, aquí a lo importante, vamos a ir a los indicadores, vamos a ver lo que tenemos aquí. Y bueno, de momento tampoco es que hayamos tenido cambios enormes debido a las subiditas que hemos tenido. La idea que estos últimos días, semanas, tenemos aquí una primera barra verde, no es que sea nada determinante. Y bueno, y muchos os preguntaréis, esta línea que he dibujado aquí, pues es un posible escenario de divergencia en el gráfico semanal, que bueno, en el pasado nos hemos cepillado una divergencia en el gráfico semanal. Esta vez también puede ocurrir, pero bueno, de momento respetaría, en caso de seguir subiendo el precio, respetaría esta zona de divergencia. Iremos viendo a ver cómo queda la cosa. De momento todavía no hemos llegado a esta parte alta, esta parte de lo que sería esta zona de soporte que he dibujado aquí, que es lo que formaría esta divergencia. Llegados aquí, iremos viendo en los próximos días a ver cómo se va desarrollando el precio. Pero bueno, en caso de llegar aquí, pues ya tendríamos en consideración esa divergencia ante un posible retroceso en el precio. Y bueno, de momento tenemos una DX en 31,49 puntos. De momento seguimos siendo, sigue exactamente igual. Estamos dentro de un retroceso
después de haber tenido, en realidad, que con el tema de los ETFs, un impulso alcista. De momento seguimos así hasta que no tengamos confirmación de 90 grados o menos, que sería un nuevo impulso alcista. De momento seguimos exactamente igual. Aquí lo importante, bueno, aquí el Concorde desde hace la semana anterior ya comenté que teníamos una cosa muy positiva en el gráfico semanal, que esta media móvil que tenemos en el Concorde, muy importante, estaba dentro de esta área de volumen, y de momento pues lo que tenemos, seguimos estando dentro de esta área de volumen, como siempre atentos de no salir de esta área de volumen, porque ahí sí que podríamos tener un retroceso en el precio, pero de momento tenemos algo muy positivo, que estamos dentro de esa área de volumen, que nos indica que podemos tener, a falta de esa confirmación del gráfico de volatilidad, el BBWP, el ADX, oscilador. Pero bueno, esto es un indicio de que podemos tener una subidita interesante en el gráfico semanal, no dejando de lado esa divergencia. Bueno, hablando del gráfico de volatilidad, aquí sí que es un gráfico con muchísimo más desfase. Y bueno, de momento tenemos la volatilidad en el 11,11%, sí que es una temporalidad muchísimo más cercana. De momento, bueno, no se ha girado 90 grados o menos, sigue cogiendo fuerza, empezó a despertar aquí en esta zona de aquí. Lo que pasa que, bueno, aquí en esta zona de aquí empezó a despertar con una serie de retrocesos que tuvimos en el precio, pero el caso es que sigue cogiendo fuerza. Estamos dentro de esa área de volumen en el Concorde, o sea que todo, si sigue subiendo este gráfico de volatilidad, de momento estamos en una zona muy baja. Pero bueno, si sigue todo tal y como va, podemos tener una subidita interesante en el precio, nunca dejando de lado esa serie de confirmaciones, porque siempre se nos puede ir el análisis técnico. Aquí estamos hablando de un gráfico semanal, y el análisis técnico se nos puede ir a tomar por saco. Esas temporalidades, como suelen ser, gráfico diario, sobre todo también gráfico de 4 horas y gráfico de 1 hora. Y bueno, vamos a ir al gráfico diario a ver cómo lo tenemos. En gráfico diario, la idea que también tenemos aquí una serie de cambios. Aquí no hace falta ser ningún ingeniero. Aquí lo que he comentado durante muchísimos días, que aquí lo que necesitábamos para confirmar 90 grados o menos es una serie de subiditas interesantes en el precio que hemos ido teniendo. No nos hemos ido to the moon respecto a lo que es el precio que teníamos, el precio ayer en los 67.400 dólares. Haber subido hoy por encima, más o menos, hemos estado cerca de los 70.000 dólares, hemos tenido una subidita interesante, pero bueno, ha sido lo justo para esta confirmación de 90 grados o menos, cogiendo fuerza. O sea que oficialmente, de momento, hasta que nada digo lo contrario, en gráfico diario tenemos un impulso alcista. Y bueno, vamos a ver el resto de indicadores, vamos a ver cómo lo tenemos. De momento todavía este gráfico de volatilidad, el BBWP, lo tenemos en el 31,75%. Para tener una subidita interesante en el precio necesitamos rebasar esta zona del 50%. Aquí sí que ya estaríamos hablando, de momento no hemos llegado, esto cogerlo con pinzas, de momento no hemos llegado hasta aquí, pero bueno, todo hace indicar, según indicadores, que podemos llegar a esta zona de aquí. Y bueno, de llegar a esta zona de aquí y rebasarla, sí que podemos tener una serie de subiditas interesantes en el precio, como siempre, con sus impulsos y retrocesos. Y bueno, aquí el Concorde dentro del área de volumen, aquí ningún secreto, esta media móvil dentro del área de volumen es el primero que nos estaba avisando de poder tener una subidita. Lo que pasa que estos días anteriores no teníamos esa confirmación de 90 grados o menos. Y bueno, aquí vamos a ir ya a la gráfica, aquí en este gráfico diario. Recuerdo el precio, lo tenemos en 69.570 dólares. Y bueno, a ver si puedo poner esto un poco aquí dentro de este lío de líneas que tenemos aquí. Y bueno, ya lo que comenté ayer, un rebote perfectamente normal era venir a buscar esta zona de resistencia. Incluso hemos llegado a romperla por poquito, esta zona de resistencia, que hemos llegado más o menos muy cerquita de la zona de los 70.000 dólares. Y bueno, aquí de igual manera un retroceso totalmente normal. Sería venir a buscar la zona en los 67.878 dólares, más o menos. Sería tampoco tomarlo a dólar exacto, según en el día que pillemos esta zona de soporte. En caso de tener un retroceso, pues se va a alcanzar un precio u otro. Y bueno, luego ya la siguiente zona, en caso de volver aquí dentro nuevamente, sería la zona de los 66.290 dólares. Un retroceso que podemos tener perfectamente dentro de la normalidad. Como siempre, el precio se mueve con sus impulsos y retrocesos. Y bueno, por aquí arriba, la zona que tenemos aquí sería la zona más o menos de los 71, más o menos, según en el día que pillemos esta zona. Vamos a suponer que tuviéramos una subidita, continuáramos con ese impulso alcista. Estaremos hablando zonas muy cercanas a la zona de los 71.000 dólares. Luego la siguiente zona que tendríamos sería más o menos la zona de los 72.000 dólares, más o menos sería una de las zonas que podríamos venir a buscar. Y bueno, por aquí arriba, en caso de que tengamos esa confirmación también, que ahora vamos a ver en la dominación del USDT, todo dependerá de la dominación del USDT, que hace justo lo contrario que hace el mundo cripto, en sí Bitcoin. Y bueno, si tenemos esa confirmación, de momento no hemos tenido, ahora lo vamos a ver, no hemos tenido todavía confirmación bajista
en la dominación del USDT. Bueno, si tenemos esa confirmación, pues aquí tenemos una zona que sería más o menos la zona de los 76.730 dólares. De momento, todavía es apresurarse demasiado, pero que sepáis que aquí tenéis más o menos una zona que podríamos llegar perfectamente. Sé que tenemos aquí una serie de soportes, una serie de resistencias que tendríamos que venir a buscar antes, pero bueno, vamos a quedarnos de momento. De momento no vamos a fliparnos aquí. Y bueno, de momento nos vamos a quedar con las zonas, posibles zonas de subida, la zona de los 71, 71 mil dólares. Ya después iremos analizando, iremos viendo a ver en qué situación tenemos llegados aquí a la zona de los 72 mil dólares. Y bueno, vamos a ir a la dominación del USDT. Aquí el pistoletazo de salida básicamente nos lo va a dar la dominación del USDT. Aquí bien podéis ver, aquí tenemos una primera barra roja en la dominación del USDT, ya sea bueno, entre comillas es un progreso. De momento tenemos fuerza decreciente, 19,25 puntos. De momento, con lo que tenemos en la dominación del USDT, to the moon en Bitcoin. De momento, hasta que esto no dé el pistoletazo de salida, no nos vamos a ir. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Todo dependerá en los próximos días, que tengamos esa confirmación bajista en la dominación del USDT. Entonces ya será el pistoletazo de salida para tener una subidita en el precio de Bitcoin. Y aquí lo dicho, hasta que la dominación del USDT no nos dé el pistoletazo de salida, aquí nos daremos el pescado vendido. Eso también hay que dejarlo claro. Todo a veces indicar por indicadores. Hemos visto en el semanal esa media móvil dentro del área de volumen, en el gráfico diario dentro del área de volumen, con esa confirmación de 90 grados o menos. Pero aquí el que nos tiene que dar el pistoletazo de salida es la dominación del USDT. Y bueno, en caso de darnos el pistoletazo de salida, la dominación del USDT, lo que he comentado durante algunos días, sí que hemos tenido también en cuenta la posibilidad de venir a buscar esta zona de resistencia dentro de este canal alcista que estadísticamente rompe hacia abajo. Sí que hemos contemplado esta posibilidad. De momento hemos roto hacia abajo, ya es un gran progreso. Y bueno, veremos a ver en los próximos días si es una simple rotura para volver aquí dentro o tenemos una rotura. De momento Bitcoin nos ha dado de momento esa confirmación, pero nos falta la confirmación en la dominación del USDT. Si nos da esa confirmación bajista la dominación del USDT, lo que he comentado durante bastantes días, pues una subidita, una caída de la dominación del USDT, con lo cual una subidita interesante, más que interesante en Bitcoin, sería venir a buscar esta zona de soporte que tenemos aquí histórica. Estaríamos hablando en torno a una subidita del 15 al 16% respetando esta zona de soporte. De igual manera iremos analizando, como siempre, pues siempre puede haber giros dramáticos de los acontecimientos, pero en principio que sepáis que aquí tenemos una zona de soporte histórica, que bueno, vamos a echarle un vistacito para los que me veis de nuevo. Vamos a verlo en en el gráfico semanal, porque yo creo que se va a distinguir un poquito mejor. A ver si puedo centrarlo un poquito. En el gráfico semanal, la dominación del USDT, estamos con la dominación, hemos salido de lo que sería Bitcoin. Y bueno, esta zona de soporte respetada históricamente, nunca la hemos roto hacia abajo. O sea que de momento yo voy a tener, hasta que nada diga lo contrario, yo voy a tener como referencia esta zona de soporte que tenemos en la dominación del USDT. Y ya aquí iremos analizando si hacemos historia y nos cargamos esta zona de soporte, lo cual nunca he hecho, eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí bien pueden ver aquí, yo aquí no me estoy inventando nada. Ya veríamos aquí a ver lo que va, cómo tenemos el panorama, pero en principio de tener una confirmación bajista en la dominación del USDT, cuando llegáramos aquí a esta zona de soporte, la dominación debería de tener una subidita, con lo cual ya ahí deberíamos de tener un retroceso en el precio de Bitcoin. Iremos viéndolo de igual manera en los próximos días. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos en gráfico de 4 horas. En gráfico de 4 horas, bueno, aquí de momento vamos a seguir respetando en este gráfico de 4 horas. Vamos a ver ahora la serie de indicadores que tenemos. A mí, como he comentado en muchísimos de los vídeos, a mí me importa un pito. Básicamente, hablando de aquella manera, no es que me importe un pito, porque hay que tener en cuenta una serie de soportes y resistencias, pero tenemos aquí un canal alcista que lo que dice la estadística es que rompe hacia abajo. Ahora vamos a ver las diferentes temporalidades, lo que tenemos. Y bueno, en caso de seguir con una confirmación alcista en este gráfico de 4 horas, que ahora le echaremos un vistazo a esa serie de indicadores que solemos utilizar aquí en este canal, pues tendríamos una zona que tendremos aquí, sería más o menos la zona de los 71.700 dólares, más o menos es una zona de resistencia que tenemos aquí. Luego por aquí arriba estaremos hablando de la zona de los 73.400, más o menos sería una de las zonas que tenemos aquí. Luego por debajo, en caso de retroceso, pues tendríamos más o menos la zona de los 66.000, haciendo movimientos más o menos orgánicos. Yo no sé si va a ser más orgánico o menos orgánico, nos vamos a ir to the moon después de grabar el vídeo, o se va a ir el precio
precio a tomar por saco. Pero bueno, en caso de tener un retroceso, tener en cuenta esta zona de soporte que tenemos aquí, zona de soporte que hemos estado respetando durante estos días, exactamente básicamente desde el día 5 de julio, estamos hoy a día 29 de julio, pues una zona de soporte que hemos ido respetando bastante bien durante todos esos días. Y bueno, una zona de soporte que, bueno, podríamos venir haciendo un movimiento totalmente orgánico. No es que Bitcoin se vaya a hundir porque venga a buscar, mientras no rompamos esta zona de soporte, porque venga a buscar la zona de los 66.000, 66.619 dólares, más o menos, tampoco tomarlo a dólar exacto. Y bueno, aquí ya sabéis lo que quiere decir este tipo de canales alcistas o cuyas alcistas o canales ascendentes. Estadísticamente dice que rompe hacia abajo. De momento todavía no tenemos esa confirmación. Vamos a ver lo que tenemos en los diferentes indicadores. Y bueno, aquí en ADX, pues aquí la cosa está muy clara, bastante claro. Aquí tenemos un impulso, estamos ante un impulso alcista. Aquí estamos en una temporalidad ya más cercana de lo que es un gráfico diario y gráfico semanal. Y bueno, de momento Bitcoin para abajo, ¿no? O sea que es lo que tenemos. No les voy a decir que Bitcoin para abajo, que vamos a romper ese canal alcista, por mucho que tenga una estadística de que vamos a romper hacia abajo. No les voy a decir que lo vamos a romper porque ahora mismo estamos ante un impulso alcista en este gráfico de 4 horas. Y exactamente tenemos una DX cogiendo fuerza en 25,61 puntos. Aquí, como siempre, conforme nos vamos acercando de temporalidad, atentos por si se nos generan una serie de barras rojas, rompemos punto cero, demás y demás, que sabéis sobre todo los suscriptores más antiguos del canal, confirmación de 90 grados o menos, sí que tendríamos un impulso bajista y sí que podríamos romper, hacer honor a la estadística de ese canal alcista, pero de momento no es el caso, o sea que de momento eso es lo que tenemos. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos el gráfico de volatilidad. De momento la volatilidad cogiendo fuerza, tampoco es que el precio se esté moviendo ahora mismo. Ahora vamos a ver el gráfico de una hora como lo tenemos y bueno, tenemos una DX, el gráfico de volatilidad, esta media móvil la tenemos en el 41,27%. Aquí importante es que esto siga subiendo, sobrepasar, en el momento que sobrepasemos esta línea del 50%, aquí ya oficialmente sí que podemos tener una subidita un poquito más interesante. Aquí importante, lo importante a tener en cuenta para tener una subida importante, de venir a buscar romper esta zona del 50%, que ya nos estaría indicando que ya la cosa va cogiendo fuerza, va cogiendo alegría y ya toda una fiesta y to the moon. Eso lo digo un poco entre comillas, como siempre con precaución. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos el Concorde. El Concorde, bueno, lo tenemos, nos hemos acercando un poco de temporalidad. Estamos en gráfico de 4 horas, de momento, dentro del área de volumen, aunque aquí estuvimos fuera. Y bueno, no me acuerdo si fue en el vídeo de ayer o en vídeos anteriores. Aquí lo importante era hacer una montañita y meternos esta área de volumen, esta media móvil dentro del área de volumen, que es justo lo que ha hecho, de ahí que haya subido el precio. Aquí tampoco hace falta ser ningún ingeniero del trading. Y bueno, eso es lo que tenemos de momento en el Concorde, en gráfico de 4 horas. Y bueno, aquí vamos a ir a lo interesante, vamos a ir directamente a tiro fijo. Y bueno, vamos a ir, aquí tenemos ADX, oscilador, de momento tenemos una primera barra roja, de momento tenemos la ADX en 30,22 puntos, de momento sigue teniendo ese impulso alcista, pero como bien podéis ver, a pesar de tener un impulso alcista, no es que el precio se haya ido to the moon. De momento tenemos una primera barra roja, en caso de confirmación de 90 grados o menos, sería con fuerza decreciente, o sea que no esperéis ver Bitcoin con fuerza decreciente ante un retroceso, una confirmación de 90 grados o menos, con una serie de barras rojas estando por encima del punto cero, no esperar ver Bitcoin en 63.000 dólares. Si tuviéramos una ruptura del punto cero con una confirmación de 90 grados o menos bajista, pues ahí sí que podríamos tener un retroceso en el precio. Vamos a ver zonas de retroceso que podemos tener en el precio. Aquí es más o menos lo que hemos visto en ese gráfico de 4 horas. Bueno, pues aquí tenemos una zona en caso de retroceso, de un impulso bajista en gráfico de una hora. Tendremos una zona aquí, la zona de los 66.700 dólares sería un retroceso perfectamente normal. Y ya iríamos analizando si rompemos esta zona de soporte y nos vamos abajo. Pero de momento, en caso de un impulso bajista, esta es la zona que tenéis aquí. Eso es lo que tenéis de momento. Y de momento, hasta que nada diga lo contrario, pues zonas que podemos tener por arriba. Pues podemos tener más o menos, bueno, ahora mismo estamos tonteando, todavía seguimos tonteando con esta zona, en esta zona de soporte, esta antigua zona, bueno, resistencia, ahora resistencia, antes zona de soporte de un canal alcista que teníamos, que rompimos hacia abajo, y bueno, de momento estamos tonteando durante la realidad que bastantes días, exactamente desde el día
26, sí, más o menos desde el 26 de julio, más o menos, hemos estado visitándola más veces, pero bueno, en tiempo cercano, desde el 26 de julio, hemos estado tonteando con su ruptura inclusive, hemos estado tonteando con esta zona de soporte. Y bueno, el caso es que si seguimos con esa continuación alcista, pues aquí lo tenéis facilito. Como siempre, atentos, sobre todo lo digo por los que operáis en el mercado de futuros, con esa serie de confirmaciones de los movimientos, por si, para que no se lleven a nadie por delante, y otra para poder sacar una serie de porcentajes de beneficio. Eso por supuesto, yo creo que en eso no tengo nada que enseñarles al respecto. Y bueno, aquí tendríamos más o menos la zona, aquí en esta zona tendríamos una resistencia, la resistencia que tenemos por arriba dentro de este canal, aquí sí estaríamos hablando de la zona de los 74.000 dólares de momento. Vamos a mantenernos con cautela, de momento todavía es una zona que no veo, por lo que hemos visto en la dominación de los SDT. Si la dominación de los SDT nos da una confirmación bajista, lo que es lo mismo, en Bitcoin tendremos una confirmación alcista en gráfico diario. Si nos da el pistoletazo de salida, sí que podemos venir a buscar esas zonas, pero de momento todavía es algo que hay que cogerlo con cautela. Y bueno, respecto al análisis técnico, yo creo que no se me olvida nada más. Vamos a ver el calendario económico, por echarle un vistazo. Ya sabéis que yo no baso mis análisis técnicos en el calendario económico, que si habla el señor Powell, que si el IPC de Estados Unidos, que si el de la zona euro, pero bueno, muestro un poco la información que tenemos respecto al calendario tradicional. Lo paso, digamos, un poco por encima, por si alguno os interesa. Y bueno, tenemos lo más importante considerado, no es que sea lo más importante, pero lo más mediático, a las 11 de la mañana del miércoles de esta misma semana. Tenemos noticias del IPC en la zona euro, 11 de la mañana en hora española. Vamos a ver lo que tenemos más abajo. Tenemos aquí el empleo no agrícola, eso tampoco lo considero tampoco así mediático. Vamos a ver lo que tenemos aquí, porque ya en el día de ayer creo que vivimos aquí. Sí, estamos hablando aquí, sí, a las 8 de la tarde respecto a lo que sería Estados Unidos. Tenemos el comunicado del FONC, o sea que eso es lo que tenemos ahí en el mercado tradicional. Sí que puede haber ahí cierta volatilidad, ya cada uno ya sabe lo que tiene que hacer ahí. Y bueno, también a las 8 de la tarde en hora española tenemos decisión de tipos de interés respecto a lo que sería Estados Unidos, están en el 5,50 y hay una previsión de que se queden exactamente igual. Luego veremos a ver lo que pasa. De momento se van a quedar en el 5,50. Y aquí, bueno, luego tenemos a las 8:30 de la tarde la rueda de prensa del FONC. Me imagino que aquí saldrá el señor Powell, no lo sé, lo desconozco, tampoco me he informado lo suficiente, pero me imagino que saldrá en la rueda de prensa el señor Powell, presidente de la Fed, me imagino. Lo desconozco, pero bueno, a las 8:30 de la tarde es lo que tenemos respecto a lo que sería en Estados Unidos, la rueda de prensa del FONC. Y bueno, pues muy poquito más. Espero que les haya gustado el contenido. Si es así, les invito a suscribir, a darle al like. Y bueno, como siempre suelo decir en la parte final de los vídeos, muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, a los suscriptores más antiguos. Y bueno, gracias por vuestro apoyo, porque la idea es que sin vuestro apoyo, pues este canal, aunque crece poquito, muy poquito a poco, más despacio de lo que de lo que yo consideraría normal, pero bueno, es lo que tenemos. De igual manera, estoy eternamente agradecido con vosotros por haber depositado esa confianza en este canal y seguir en el análisis técnico día a día. Y lo dicho, no me enrollo muchísimo más, que pase una fantástica mañana, tarde o noche, según en la zona del mundo en la que se encuentre. Nos vemos en el próximo vídeo.